recordará que tuvimos presentes a varios ponentes, pero Rosa estaba malita en el hospital y nos mandó un vídeo. Hoy tenemos la suerte de contar con ella, por lo tanto tendremos su voz experta para poder hablar con nosotros de salud mental y la importancia del arte para ello. Para los que no conocen el proyecto Mialó, Mialó significa mente en griego, ¿verdad? Los filósofos griegos lo primero que hacían era intentar identificar dónde estaba el alma del ser humano, dónde se encontraba. Ellos entendían que no podía estar en el corazón, sino que estaba en nuestra mente. Y a veces la mente nos juega malas pasadas, ¿no? Entender nuestra mente es algo a veces imposible. Nosotros mismos a veces no somos capaces de comprendernos tampoco. Y la idea del proyecto, y por lo que nace, es para que a través del arte podamos dar visibilidad a todas esas personas que están sufriendo por alguna circunstancia de salud mental, que puede darse por muchas y muy diferentes razones. Algunas vienen por una enfermedad, algunas vienen por cualquier tipo de problema con el trabajo personal, porque al final se trata de que cada uno de esos problemas que nos vamos encontrando en la vida tenemos que aprender a adaptarnos a ellos, y a veces sabemos y a veces no. Y para ello tenemos que contar con profesionales y además con técnicas para hacer más llevadero todo ese proceso por el que tenemos que pasar, y sobre todo no pensar que nos está pasando algo malo. Nadie se avergüenza de decir que tiene diabetes o que tiene cualquier otra cosa, ¿no? Por tanto, si uno en un momento dado pues tiene ansiedad, depresión o pasa por cualquier otra circunstancia, no debería de tener miedo. Pero sin embargo existe ese miedo porque además hay un rechazo en la sociedad importante. Y también nace este proyecto porque en mi caso personal, mi hermano decide quitarse la vida por determinadas circunstancias, y eso a mí me afecta de un modo muy especial, y veo que el arte puede ayudar muchísimo a otras personas, ¿no? Y porque bueno, la vida nos va dando golpecitos y nos dice pin pin, que no vas a estar tranquila el tiempo que tú quisieras, ¿no? Y aprender a adaptarnos también es importante. No hay, por tanto, ni una sola causa ni un solo origen. Cualquiera de nosotros podemos ser susceptibles de pasar por una mala racha, y a veces el hecho de tener ese miedo a expresarlo, porque sabes que si 3 días seguidos te llaman y te preguntan ¿qué tal estás? Y tú dices, me encuentro fatal, estoy hecha polvo, estoy agotada, sabes que el cuarto día no te van a llamar, porque no te van a llamar, porque no te van a aguantar. Entonces te tienes que comer tú sola. Y eso es una cosa que no pasa con otras situaciones o con otras enfermedades, ¿no? Entonces muchas veces nos lo callamos, nos lo comemos y tampoco solucionamos el problema, porque también nos da miedo ir a los especialistas, ni que, yo que sé, para eso están, ¿no? No pasa nada. Yo lo digo porque yo voy a todos, o sea, y estupendamente. La salud mental en el pasado, ya sabemos todo lo que ha pasado en el pasado con la salud mental. Realmente el sufrimiento, o sea, no me quiero ni imaginar el sufrimiento de aquellas mujeres que por sus hormonas sufrían lo que se llamaba melancolía y no sé qué, porque claro, nosotras somos un volcán en ebullición constante. Cuando estamos en la pubertad, porque estamos en la pubertad; cuando estamos en la menopausia, porque estamos en la menopausia, y cuando no sé qué, o sea, y eso no lo puedes controlar, eso está ahí. Y entonces, que te traten, o incluso a las mujeres en determinadas épocas, si el marido se quería librar de ella, decía que estaba loca, la ingresaba en un sitio y ya. Y claro, como te hacían de todo, fíjate, hasta la hija de una de las hermanas del presidente Kennedy, al que mataron, le hicieron una, ¿cómo se llama? Una trecotomía. Trepanación. O sea, es decir, la dejaron en silla de ruedas para siempre, simplemente porque tenía problemas mentales, ¿no? O sea, problemas de salud mental. Es terrible cómo se ha tratado
la salud mental durante mucho tiempo. Creo que hoy en día hay una forma más amable de hacerlo, pero sin embargo sí es cierto que nos encontramos con un problema, y es que faltan profesionales. Y sobre todo con romper esas barreras y que la gente pierda el miedo. Cuando nosotros decidimos sacar este proyecto, decidimos que no se iba a limitar a una sola disciplina artística. Sobre todo porque yo hago pintura, escultura, grabado, joyas, vamos, de todo. Y digo yo, pues ahí tiene que estar todo, porque todas las expresiones artísticas, todas, absolutamente todas, pueden contar algo, ¿no? Y entonces, en la primera edición contamos con el apoyo de todas estas asociaciones, entre ellas La Barandilla, que en esta ocasión no ha podido estar con nosotros porque está fuera, pero mañana domingo ha dicho que viene a vernos. El Hospital de Día Lachman, que es para problemas de salud mental. El día 20 voy con ellos porque a veces colaboro con ellos en la radio, es muy divertido. Por supuesto, tengo que dar las gracias a IFEMA y a Madrid Joya, porque cuando yo vine y les dije, tengo una idea, claro, cuando yo les digo tengo una idea, me temen, o sea, como un nublado. Entonces dijeron, a ver, Raquel, ¿qué idea? No, es que quiero hacer una exposición sobre salud mental y joyas y arte. Y ellos dijeron, ¿y cómo las joyas del arte puede hablar de salud mental, no? ¿Cómo, no? ¿De qué manera? Y yo dije, vosotros no os preocupéis, vosotros decidme que sí y ya me encargo yo. Y fue una de las exposiciones más emocionantes que se han hecho. El stand estaba lleno todo el tiempo, todo el mundo se leía todos los carteles. Yo no he visto exposición igual. Tú vas a un museo y la gente va haciendo esto. Pero tal cual. O sea, a lo mejor se paran en una obra porque es la que más han visto en la tele, la que más ha enseñado. Entonces dicen, bueno, pues la voy a ver y me voy a hacer un selfie con la pieza para que vean que yo también he estado en la Mona Lisa, con la Mona Lisa, y con 300 millones de personas alrededor, pero estoy con la Mona Lisa. El resto de pintura me importa un carajo, porque no las he visto, no las voy a ver, y paso por delante sin saber ni siquiera quién las hizo. Y sin embargo, cuando hicimos la exposición aquí, todo el mundo se paraba en cada una de las piezas y había un cartelito que contaba lo que el artista interpretaba, y eso lo vamos a ver ahora. Y todo el mundo lo leía, y luego todo el mundo nos dejaba una nota que nacía de su corazón, con algo que nunca jamás le había dicho a nadie. Y ese libro es un tesoro de frases, es un tesoro de emociones, es un tesoro en el que tanta gente que no ha podido abrirse y contar aquello que le hace sufrir, nos lo ha contado a nosotros, y ahí ha quedado constante. Estas son algunas de las piezas. Bien, tenemos a la autora aquí, Asunto Ras. Me gustaría que vinieras un momento. Hola. Hola, Asun. Has participado en la primera, por supuesto, en la segunda ya tienes tus piezas casi terminadas. Sí. Quiero que me cuentes primero por qué decidiste participar en la primera y para ti qué querías simbolizar con esas piezas, porque todo el mundo puede leerlos porque hemos hecho vídeos y hemos hecho cosas, pero aprovechando que estás aquí, creo que es importante que la propia autora nos pueda hablar de qué significan tus piezas. Bueno, yo participé en el proyecto porque me parece impresionante, porque todo el mundo tenemos en algún momento de nuestra vida, como decía Raquel, un momento bajo. Yo soy pintora, artista plástica, además de otras cosas, pero quise participar en Mialó con estas obras que para mí es una serie que estoy haciendo a nivel artístico de pintura, y lo llevé a la joya, ¿no? Sobre los ligeros de equipaje.
toda la gente que tiene que salir de sus países muchas veces con nada más que lo opuesto, y yo es que no me puedo ni imaginar el sufrimiento, el trauma, la decepción, la tristeza de dejarlo todo y salir con nada. Y nosotros estamos acostumbrados a verlos en las televisiones, en los periódicos, y siempre yo con lo que me quedo son con esos ojos tremendos, ¿no? que te interrogan, que te dicen, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por qué me cierras la puerta? ¿Qué voy a hacer ahora? Cuando entran, y hay muchísimos países que les cierran la puerta, que lo reducen a unos espacios inhumanos, a unos espacios terribles. Yo quería en esta primera edición expresar todo eso, todo ese dolor. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ti. Bueno, aquí tenemos a otra artista, se nos ha escapado. Carla Schiappa. Carla Schiappa a la una, Carla Schiappa a las 2. Bueno, pues se nos ha escapado Carla Schiappa, no pasa nada, seguimos. Es que me gusta que sean los propios artistas los que hablen de su obra, ¿no? De todas estas obras que están aquí podéis verlas en nuestro Instagram, en nuestras redes. Quiero hacer notar, porque tuvimos una charla, también esa primera edición, con Carolina Castellán. Ella había sufrido algo que para una persona creo que es lo más difícil del mundo, que es perder a un hijo. Ella durante un año estuvo en la oscuridad más absoluta y sin embargo descubrió que la forma de honrar el recuerdo de su hijo era haciendo lo que más amaba, creando joyas, haciendo joyas. Por tanto, ella se curó a sí misma haciendo lo que más amaba. Y al final es la forma de honrar el recuerdo de alguien que amas tanto. No vas a poder superar su pérdida porque siempre va a estar ahí, siempre va a estar en tu recuerdo. Ella también perdió un hijo. Y al final es como que el alma se te parte en dos. Y es que lo puedes ver, lo puedes sentir en la obra que hace el artista cuando te molestas en leer el mensaje que dice. Y por ejemplo, Andrea María, con esta pieza que tiene estas sombras, todas estas hormigas que representan la ansiedad. La ansiedad del día a día. La ansiedad de pensar que no eres perfecta, que no llegas a todo, que algo te falta, que no estás haciéndolo todo bien, porque parece que estamos en un estado de alerta constante en el que todo tiene que salir 100 y no te puedes permitir ningún error. Creo que es maravilloso poder reflexionar sobre todas estas cosas a través de las piezas que los artistas nos presentan. Quiero notar también Leticia Salgado. Leticia Salgado es una mujer mexicana que vive en el interior de México, que ella es una mujer humilde, trabajadora, luchadora, y un día dijo, quiero un sueño, y es que yo quiero ser joyera. Y le dejó a sus hijos a su madre para ella irse a una escuela de joyería. Para mí es una de las mejores creadoras que yo he conocido. Hubiera sido una pena perder su imaginación, porque hace piezas increíbles y se llama Mujer Caracol. Mujer Caracol, como muchas que están escondidas y no salen. Les da miedo mostrarse, les da miedo ser libres, como todas deberíamos de ser. Y ella, no importa que hubiera sido tarde, eso es importante, nunca es tarde. Ha salido del cascarón, ha tenido el apoyo para poder salir de esa mujer caracol y convertirse en una estrella. Esa otra pieza, la de Ángeles Loaiza, yo digo, todas las piezas son importantes para mí, pero quiero hacer especial hincapié en algunas. Ángeles Loaiza, lloramos todos como cosacos el día de la presentación, porque vino con su hija. Su hija había estado 2 años en tratamiento por problemas con la alimentación y no conseguían superarlo.
y me dijo, oye, ¿puedo invitar a mi hija a que trabaje conmigo en esta pieza? Porque yo estoy sufriendo mucho por mi hija, estoy sufriendo muchísimo y no sé cómo ayudarla. Y dije, pues que tu hija te ayude a hacer la pieza. Tras hacer la pieza, me dijo su madre, no te lo vas a creer porque ni la psicóloga se lo cree. Mi hija ha sacado todos sus fantasmas, todos los porqués ella hacía lo que hacía y lo ha superado. O sea, yo lo siento, pero no se ve porque voy de negro, pero ahora mismo tengo los pelos como escarpias, porque es que cada vez que lo siento, siento como si todo mi cuerpo dentro vibrara de emoción. Porque pensar que esa madre y esa hija colaborando juntas pudieron curarse las dos de tanto dolor, haciendo algo tan maravilloso como esa corona, es espectacular. Por supuesto, ahora han hecho otra pieza para la segunda edición, que ya la veréis. Y aquí sí que voy a desvelar el misterio. Representa que tú te puedes curar, que tras el dolor también hay felicidad. Tras el dolor hay amor, hay felicidad. Y eso es maravilloso. Volar como mariposas. Bueno, aquí tenemos otras piezas increíbles, por supuesto las mías. De aquí. Y de otros compañeros, cada una de ellas con cosas importantes. Yo os recomiendo de verdad que veáis el Instagram del Proyecto Mialo porque está la explicación de todas y cada una de las piezas que están aquí expuestas. Tenemos fotografías maravillosas, ilustraciones, pinturas, grabados. Estos fueron los artistas que participaron en esa primera edición y por supuesto les tengo que dar unas gracias enormes. Esto eran talleres que hacíamos en el Museo de Arte Efímero de Tenerife. He de decir que no hay nada más emocionante en la vida que ver llegar a la gente triste, llorando, enfadado con la vida, con todo, y tras un taller creativo salir así. Quiero que veáis esas caras de felicidad. Eso es lo que hace el arte. Eso es lo que hace el arte. Por eso es importante lo que hacemos. Porque abrimos nuestra alma. Abrimos y sobre todo soltamos todos esos fantasmas que tan duro nos hacen pasar los días. Eso es absolutamente maravilloso. Y esos talleres son pura vida. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, terminamos la primera edición con un súper desfile con todas las piezas, siendo todas divas, divinas, preciosas, maravillosas, guapísimas. ¡Ole! ¡Ole! Eso fue la primera edición. Y vamos a la segunda. Pero antes de ir a la segunda, ¿vale? Quiero... bueno, esto por supuesto fue en Madrid Joya, y eso es en el Museo de Arte Efímero. Quiero enseñaros la entrevista porque, por supuesto, el director de museos de la Orotava nos pidió que después del éxito de la primera edición, por favor, teníamos que hacer la segunda ahí. Pero... Hola a todos desde TV Joyas y Joyeros. Un momento, señorita, un momento, no se me adelante. Esta segunda edición no solamente va a estar en el Museo de Arte Efímero de Tenerife. Esta segunda edición va a estar en Madrid Joya y por supuesto va a estar también en el Rincón de la Victoria en Málaga. Y además se va a inaugurar el día 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Es decir, esta segunda edición va a tener una trayectoria gigantesca, enorme y fantástica. Y ahora os voy a enseñar la entrevista. Hola a todos desde TV Joyas y Joyeros para el Proyecto Mialo. Hoy estamos en la Orotava, en Tenerife, y tenemos con nosotros a Sergio Martín, que es concejal de museos, y nos va a contar un poco, primero, dónde estamos. Pues estamos en la terraza del Museo de Arte Efímero Alfundas de la Orotava, con una vista maravillosa, privilegiada. No, la verdad es que es un sitio bellísimo. Aquí ocurrió algo fantástico. En octubre inauguramos la primera edición del Proyecto Mialo después de haber estado en Madrid y fue un éxito increíble.
de gente, de público que ha estado viniendo, pero desde el museo, desde que tú has estado aquí todo el tiempo cuidando la exposición, quiero que nos cuentes cuál ha sido vuestra experiencia, qué es lo que habéis sentido con esta exposición. Para nosotros fue toda una sorpresa. Me acuerdo cuando tuvimos las primeras conversaciones, honestamente no entendía en un principio el proyecto, soy honesto en ese sentido. Tenía pensado otro tipo de cosas, otro tipo de obras, y nada, luego el resultado, que al final fue una experiencia en todos los sentidos, para nosotros fue grandiosa, por lo aportado tanto por los artistas como el público que Claro, vino a visitarnos. porque es la primera vez que se hace una exposición de diferentes disciplinas artísticas, porque hubo pintura, grabado, escultura, joyas, hablando de un tema fundamental que es el de la salud mental. ¿Cómo valorarías el hecho de que se haga este tipo de trabajo? Yo, en este sentido, te voy a empezar por el final. Es decir, una vez que concluyó lo que es la exposición, yo me puse a leer el libro de visitas. La gente que vino a ver la exposición. Y yo aluciné. Esos mensajes anónimos de gente que se veía reflejado en cada una de las obras. Y yo sinceramente no pensé que iba a tener ese calado tan hondo y que mucha gente se iba a ver reflejado en cada una de las obras, porque muchas obras eran como parecían muy, en el sentido, como muy íntima del autor, muy íntima. Efectivamente, porque se estaba hablando de muchos problemas efectivamente de salud mental que puede ocurrir, que haya personas que no hayan padecido nunca, pero no son solamente esquizofrenia o cualquier otra enfermedad, sino puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser el hecho de que tengas a un hijo enfermo, puede ser la anorexia, problemas con la alimentación, es decir, se hablaba de todas esas cosas, no solamente desde el punto de vista del artista, sino que además muchos de los artistas también en algún momento habían tenido alguna de esas situaciones. Entonces, por eso la gente, yo creo que llegó tan profundo, porque las obras eran muy sinceras, muy reales, ¿no? Y luego yo vi el proceso de montaje, es decir, yo vi, por ejemplo, cuando estaban las obras puestas, que vale, si tenías una percepción de la obra, en un principio te costaba asimilarla, pero sí es cierto que luego cuando ya veías la explicación y la explicación que tenía cada obra, pues te metías completamente en ella, y teníamos un sinfín de obras y un sinfín de historias. O sea que en un pequeño recorrido, no era tan pequeño porque había muchísimas obras, pues tenías un abanico enorme de, en este caso, pues de interpretaciones, tanto de un problema de salud mental como luego reflejado en una Has dicho una cosa que yo valoro mucho, y efectivamente de muchas exposiciones que hemos hecho y hemos puesto muchas veces libros para tomar notas y para que la gente pueda dejar su opinión, creo que en este caso sí es verdad que la gente se ha implicado mucho cuando ha visto la exposición. Es decir, ha escrito mucho, y como eran anónimos, ha soltado muchas veces todo eso que te quedas dentro y que no tienes muchas veces a quién decirle y contarle esas intimidades, ¿no? Que a veces son tan duras, ¿no? Pero tenemos una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa me gusta. ¿A mí también? ¿Cuál es la sorpresa? Estoy esperando. ¿Lo digo yo? Sí. Bueno, pues que el 1 de marzo del 2024 se inaugurará la segunda edición del proyecto Mialo, aquí también en este mismo museo maravilloso que está en la Orotava. Así es que todo el que quiera participar y disfrutar de esta maravillosa experiencia, ese es su momento. Bueno, pues dejo que te despidas de todos. Pues nada, darle las gracias en este caso al proyecto Mialo, personificado en ti, y nada, sencillamente que a todos los que me están viendo, que hagan lo posible y lo imposible por venir a visitar esta exposición, porque es verdad que no los dejará indiferentes y le hará reflexionar de un problema que es bastante importante, que está muy calado en la sociedad actual. O sea que les animo a visitarla. Muy bien, pues os recuerdo, 1 de marzo, viernes 2024, se inaugurará la segunda edición del proyecto Mialo. Os esperamos aquí, en la Orotava. Ahora quiero hacer venir a esta señorita que está aquí dándole todo el rato. Espera que lo pongo, que sea... Porque esta exposición, esta segunda edición del proyecto Mialo, va a estar en la Orotava, va a estar en Madrid Joya en septiembre. Aquí no se lo puede perder nadie en septiembre, por favor. Y por supuesto, ¿dónde va a estar?
Bueno, pues os esperamos a todos. No te comas el Sí, micrófono, sí, bonita, sí, que sabemos que perdón. tienes mucha ansia. Soy ansia viva, ya lo sabes. Bueno, pues os esperamos a todos en Rincón de la Victoria, Málaga. Se inaugurará en la Casa Fuerte Bezmiliana el día 10 de octubre de 2024, haciéndolo coincidir con el Día Internacional para dar visibilidad a la salud mental. A través de este maravilloso proyecto Mialo, para mí es un súper orgullo llevarlo a la ciudad donde vivo, que espero, vamos, nos van a acoger con los brazos abiertos a todos, así que va a ser un disfrute tremendo. Os esperamos a todos. Bueno, a mí como se me sigan poniendo los pelos así, yo ya voy no a sé qué llorar, voy a o sea, hacer, yo es que porque ya he estoy llorado así y- temblando todo el rato. Sí, me es que me emocionas mucho, me emocionas. Ay, Bueno, gracias, pues ahora quiero gracias. llamar a nuestra nueva incorporación a la segunda edición del proyecto Mialo, porque creo que una de las cosas importantes que hace este proyecto es abrir el corazón también y sobre todo que cada uno pueda ser como quiere ser. Cuéntanos por qué has decidido ser parte de esta segunda edición del proyecto. Sí, bueno, esto no estaba planeado en principio porque tenía la intención de venir un poco más guapa a esto, pero al final la vida ocurre y me he venido como Estás por ello, divina. muchas gracias. Pero al final eso es va un poco la línea de por qué decidí formar parte del proyecto. Cuando llegué a Madrid hace unos años yo estaba diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo. Es un desorden de ansiedad, básicamente es como tener un bully en tu cabeza que te está diciendo todo lo que estás haciendo mal todo el tiempo. Y tenía un desorden de ansiedad por todas partes. Pero claro, en el momento no nos educan, nadie nos dicen, simplemente te dan la hoja del diagnóstico, te dicen, hola, toma, tienes todo el espectro de ansiedad en esta hoja, pero no te dicen realmente en qué consiste la ansiedad. Y cuando creces sin información real de lo que la ansiedad significa, o la ansiedad puede provocar, o cómo puede fisicalizarse, somatizarse, piensas que ansiedad es estar nerviosa. Porque la gente dice, no, es que tengo muchísima ansiedad, y lo que quieren decir, no, es que estoy nerviosa. O cuando la gente dice, estoy deprimida, no, estás triste, ¿sabes? Hay una diferencia enorme. Y recuerdo los primeros años que estaba en Madrid, sobre todo con lo que me encontraba es que me perdía en sitios físicamente. Era capaz de ir de camino a la universidad y de repente me despertaba, o sea, tenía como un blackout, o sea, se me iba a la cabeza y decía, ¿qué hago en medio de Gran Vía? Tenía ganas de llorar, no podía ni siquiera tomar café, era porque tenía... Y luego por fin fui tratando con psiquiatras, psicólogos, siguiendo buscando ayuda profesional. Y recuerdo estar delante de mi psicóloga, que llevo 5 años con la misma psicóloga, y de hecho hablé con ella hace un par de días, y hablando con ella le dije, ¿esto es ansiedad? Y me dijo, sí, la ansiedad es terriblemente debilitante, o sea, es algo terriblemente incapacitante, es una enfermedad que puede llegar a incapacitar tu día a día hasta el punto que no puedes salir de casa, hasta el punto que tu cuerpo igual no reacciona, es igual tus músculos se contraen. Y yo antes de poder recibir ayuda profesional tenía todos estos síntomas que no sabían que eran fruto de ansiedad, porque decía, la ansiedad es mental, ¿cómo es posible que físicamente mi cuerpo no se mueva o me esté perdiendo en lugares físicos? De repente me desmayo, no soy capaz de levantarme de la cama. Entonces lo que hacía con las obras era simplemente pintar cómo me sentía, porque siempre había pintado desde que era pequeña, no tenía muy bien una idea de cómo describirlo. Es que no vamos a poner las obras, no las vamos Claro, a desvelar hasta el día 1, aquí todo el mundo tiene que estar pendiente. Pero básicamente lo que hice fue una serie de cuadros de así es como se siente la ansiedad, porque no tenía palabras para describirlas. Porque como es un tema del que no hablamos realmente del trastorno obsesivo-compulsivo, no hablamos de la depresión, no hablamos de que muchísima gente convive con pensamientos intrusivos y tienen miedo a sí mismos, con pensamientos de autolesión, pensamientos suicidas, con pensamientos muy graves que la gente tiene muchísimo miedo de decir en voz alta, y luego hablas con un profesional de salud y dices, sí, eso es mi día a día, o sea, todo el mundo tenemos tus pensamientos, todo el mundo tenemos tus miedos, pero nos avergonzamos de hablar de ello en voz alta, ¿no? Entonces básicamente lo que hacía era pintar todo el tiempo, y pintaba cuerpos deformados que ya veréis, y
No cuentes lo que has No pintado. voy a contar lo que he pintado, pero básicamente A ver si te me tengo que regañar. básicamente lo que hacía era pintar lo que sentía. Es una forma muy vaga de decirlo, pero pintar los síntomas que estaba sintiendo en ese momento, porque no tenía palabras para describirlo, porque no tenía el vocabulario y porque a día de hoy, años después del diagnóstico, buscar medicación es algo que tampoco avergüenza a muchísima gente, que la vergüenza decir, no, es que tomo medicación porque tengo tal trastorno. No, o sea, si tienes diabetes tomas insulina, si tienes trastorno compulsivo pues tomas fluoxetina, que es lo que yo tomo. O sea, no debería ser un tabú o una vergüenza decir que necesitas medicación para... No te preocupes, aquí para todos algo, tomamos algo. O sea, todo el mundo, o sea, en la universidad todo el mundo está hasta arriba de algo, además. Y es eso, algo que me ayudó muchísimo el arte en general, a base de dibujar, es poder dibujar y expresar a través de no solo la pintura, sino de la costura, cualquier tipo de artes visuales, yo estudié visuales, expresar cosas que en mi cabeza era capaz de visualizar, pero no tenía palabras para... Es que a veces las palabras Claro. no son capaces de decir todo lo que sentimos y a través de nuestras imágenes, de nuestros objetos, somos capaces de sacar todo eso. Yo quiero darte las gracias de verdad, sobre todo por este testimonio. Quiero de verdad que le aplaudéis porque es muy valiente ser capaz de venir y hablar de ello. Es eso. Y cuando me contó Raquel sobre el proyecto de cabeza, quería apuntarme precisamente por eso, porque creo que sigue habiendo una dimensión de sentimientos, de emociones, de identidades. Yo, por ejemplo, descubrí mi identidad como persona trans a través de la moda, a través del arte, a través, de hecho, de modelos con Raquel, que me ayudó con un proyecto de costura, ballroom, o sea, muchísimas cosas relacionadas con la moda, que a la gente ve como algo superfluo. Así fue como descubrí mi identidad femenina. Y a través del arte fue como pude como curarme, o por lo menos aprender a convivir con el hecho de, tengo un trastorno mental, tengo que vivir con esto, ¿no? Bueno, pues yo que tengo que decir que me siento súper orgullosa de haber conocido a Ava a través de todas estas cosas y que ella haya podido salir por fin, Sí, ¿no? sí, mañana desfilo por primera vez como persona trans, desfilo por primera vez como con mis pronombres, ella. Y estoy muy contenta realmente, no sé qué más decir. Gracias. Bueno, pues esto es el proyecto Mialo, es decir, florecer, ser cada uno como quiere ser y creo que no hay nada más emocionante que ayudar a cada persona a encontrarse a sí misma. Y ahora quiero aprovechar que tengo a Rosa, porque además ella es presidenta de la asociación precisamente sobre el TOC. Todo es organización, que una tiene una mente perversa y privilegiada. Estaba todo pensado. Entonces, bueno, ahora me encantaría que Rosa fuera ella la que diera su dimensión, su opinión sobre, primero lo que ha escuchado sobre el proyecto Mialo, que no pudo estar la pobre en la primera edición, y sobre todo lo importante que es el arte, ¿verdad? Sí, bueno, darte las gracias, Raquel. Sí, tengo un poquito mal la garganta y encima no me coloco bien el micrófono. Si no me oís bien, me lo decís. Quería darte las gracias, Raquel, por esta invitación. Para mí significa mucho esta compañía del arte y salud. Es muy motivadora. Y voy a empezar un poquito contándoos quién soy, mi experiencia y cómo vivo esta unión, ¿no? Esta unión tan mágica de la salud y el arte. Yo soy madre de 2 chicos afectados de trastorno obsesivo-compulsivo. Cuando llegó el diagnóstico, a ver, esto es una patología que se desarrolla en la infancia, debuta más tarde. Lo primero que quiero decir antes de que se me olvide, para Ava son unas palabras muy alentadoras, y es que yo misma dije en un programa de televisión, Eso no se pregunta, se llama, que este problema era
crónico y genético. Afortunadamente, hoy digo, estábamos equivocados. Hoy en día esto se supera. Y la visión del trastorno y de la salud mental ha cambiado muchísimo. Estamos dejando de categorizar para precisamente normalizar, ¿no? En mi experiencia, mis 2 hijos estuvieron súper graves, no encontrábamos recursos, una ciudad como Madrid no tenía absolutamente nada, esto fue allá por el 2016, tú ponías TOC en internet y no había nada, sí, ponía trastorno obsesivo compulsivo, pero poco más, no había especialistas, no había información. Entonces me puse en marcha y en 2017 mi hijo mayor ya estaba en tratamiento. 2018 fundó Planeta TOC. Hoy en día Planeta TOC tiene un equipo de 11 personas trabajando, una parte en Granada, otra parte en Madrid. Tenemos un equipo que también se compone de la multidisciplinaridad de la psiquiatría, neurología, donde podamos hacer derivaciones, y hemos creado la Fundación Nacional para el TOC. Esto para nosotros es un proyecto muy importante porque queremos darle visibilidad y queremos potenciar que la gente, hacer un poquito de divulgación. Nos falta cultura en salud mental, señores, nos asustamos. Si a mí me dice mi vecino tiene esquizofrenia, me muero de miedo, pero mi miedo nace de mi desconocimiento, ¿no? ¿Qué idea tenéis del trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué os imagináis? Estas personas que se lavan 100 veces las manos, que están atemorizadas por no morir de una enfermedad. Esto es solamente una pequeña parte. Yo os puedo decir que hay una comorbilidad enorme con la alta capacidad y la superdotación. Es una población que está llena de artistas muchos frustrados porque no tienen la ayuda suficiente para poder desarrollar sus capacidades, y esto hace que se encuentren muchísimo peor. Os voy a dar algún dato un poquito más realista, ¿no? Porque las explicaciones muchas veces nos sirven. Mira, algunas de las verbalizaciones que a nosotros nos llegan de las personas que tienen este problema son tales como, imaginaos una niña de 15 años que te entra y te dice que no puede vivir, que no quiere seguir viviendo, porque a todas horas del día tiene intrusiones en su cabeza de imágenes suyas haciendo sexo con su propio padre. Y ella lamenta que quiere mucho a su padre, pero no de esa manera. Se siente mala persona, se avergüenza, no se lo puede contar, no se lo puede decir a nadie y no encuentra una forma de regular ese pensamiento. Entonces, su única salida es, cada vez que ve a su padre, le chilla y se enfada con él para que el padre se vaya. Se aleja, se encierra, no quiere tenerlo cerca. Esto es una pequeña muestra. No hace falta siempre un testimonio en primera persona, que, bueno, es también muchas veces dar de comer a los medios, ¿no? Es suficiente con estas verbalizaciones. Yo creo que nos tiene que quedar claro el nivel de sufrimiento que puede tener una persona que no puede quitarse esto literalmente de su cabeza, por mucho que quiera. ¿Qué es en realidad? ¿Por qué surge esto? ¿No? Hay muchos factores que inciden en el desarrollo de un trastorno. Por ejemplo, la cognición de una persona, hablábamos de la alta capacidad, ¿no? Los factores de apego, mi educación, el medio ambiente, el trauma, mis experiencias, lo que yo he vivido, es un conjunto de cosas que van a hacer que yo no tenga una estrategia emocional para afrontar determinadas situaciones de la vida. Entonces, desde pequeño empiezo a hacer estrategias para poder manejar esa emocionalidad. Voy a ponerlo con un ejemplo. Es un ejemplo que a mí me clarificó muchísimo, que nuestra directora clínica, Encarni Cabrera Molina, me dijo un día, y explicándomelo así, lo entendí perfectamente. Imagínate un niño de 5 años que tiene altas capacidades, que tiene un procesamiento mental muy rápido, llega a conclusiones sin saber por qué ha llegado ahí. Puede entender el cambio de una moneda en una compra, pero no sabe que sabe sumar o restar. Esto no lo entiende. Así conceptualiza todo en la vida. Esas son sus gafas de ver la vida. Y entonces tiene el primer contacto con la muerte
muere su abuelo, lo más normal en una familia con un niño de 5 años, que fallezca un abuelo. Mientras que cualquier otro niño de 5 años se asusta, ve a los familiares llorando, él llora, a veces no sabe por qué, o entiende que no va a volver a ver al abuelo y esto le pone triste, pero finalmente va a hacer su duelo y esto se va a acabar. Para este niño deja de sentirse seguro en el mundo. Sus padres no son seguros. Sus padres no pueden quitarle el miedo a la muerte. Su mamá le puede calmar un poquito en un momento, no te preocupes, si yo moriré cuando sea muy vieja, si falta mucho tiempo. Bueno, esto puede tranquilizarle en el momento, pero este niño tiene una alarma encendida, su amígdala se ha activado tremendamente y no sabe manejar esto. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de conductas que le puedan calmar. Pues quizá el niño coma mucho para que su subida de dopamina le tranquilice, o quizá también pulse 3 veces y apague y encienda la luz para que a mamá mañana no le pase nada en el trabajo. Y claro, si a mamá no le ha pasado nada mañana en el trabajo, al día siguiente voy a volver a tocar la luz, no sea que le pase al próximo día. Y así vamos aumentando este tipo de estrategias desadaptativas que nos defienden, que nos ayudan, pero nos destrozan la vida, ¿no? No sé si habéis podido entender en tan poco tiempo lo que significa tener trastorno obsesivo-compulsivo, pero es una de las enfermedades de salud mental más discapacitante, está alrededor del número 10, y una de las más desconocidas. Nosotros cuando llegan a consulta tenemos una particularidad, es que hay personas que no pueden contar lo que les pasa. Unas por vergüenza y otras porque hay un componente en el que piensan que si lo cuentan puede ocurrir aquello que tienen en su cabeza. Entonces, hay veces que no podemos hablar. ¿Qué mejor manera de comunicarse que el arte? ¿Cuántas técnicas proyectivas hay dentro de la psicología? Hazme un dibujo. ¿Cómo analiza un psicólogo un dibujo? Nosotros a veces, desde el silencio de una persona, escuchando sus canciones, a veces ha venido algún cantante y a través de sus letras hemos podido saber cómo se siente y qué es lo que le está ocurriendo. Aporta muchísima información. O sea, esto es bidireccional. Si estamos atentos, podemos ver en un dibujo, en la música, en la escultura, en el teatro. Déjame que te interrumpa, Rosa, precisamente porque en esa frase justamente en los talleres que hemos realizado con diferentes grupos, cada uno llega con su propia mochila y hay mucha gente que le da vergüenza contar lo que le está pasando, te cuenta algo y tú, a través de una sola palabra que te están diciendo, tú estás detectando dónde está lo que te quiere ocultar. Entonces, a través de que el resto vaya hablando, vas estableciendo un sistema de confianza con esa persona hasta que al final, como todos se están abriendo, esa persona se siente cómoda y todos acaban abriéndose, y en el momento que sacas ese fantasma fuera es cuando empieza la curación y cuando realmente comienza ese cambio absoluto. Hay ciertas cosas que no vas a poder cambiar, van a estar ahí siempre, vas a tener que luchar con ello, pero es como tener una diabetes. Pero cuando ya sabes dónde está el fantasma, sabes manejarlo, sabes tratarlo. Y eso es lo importante que hace el arte, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace el proyecto Mialo y lo que hace tan feliz a tanta gente. Así es que solamente nos queda recordar, por supuesto, que participe mucha gente, que no os perdáis la inauguración del día 1 de marzo en el Museo de Arte Efímero en La Orotava. Por supuesto, en septiembre estaremos aquí y estaremos con Rosa de nuevo, estará José Manuel, que en esta ocasión no ha podido estar, y con muchísimos otros más expertos, porque además así ya podréis ver la exposición en directo, y con todos vosotros y con todos los que no han podido venir hoy. Y cerraremos broche de oro el día 10 en Rincón de la Victoria, Málaga. Yo creo que es uno de los proyectos de los que me siento más orgullosa, y como cosa personal creo que es el mejor homenaje a aquellos a los que quieres llevar un proyecto que ayuda tanto a los demás, pero que en el fondo me ayuda a mí absolutamente tanto. Muchísimas gracias a todos por haber venido, por estar aquí,
y por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Rosa, por haber contado un Pixel Talk, porque yo creo que es importante que vayamos a explicar las diferentes enfermedades de salud mental, que la gente las entienda, las comprenda, sepa tratarlas y que no hay ningún problema detrás de ella, porque además, efectivamente, como has dicho, son gente de grandes capacidades y que pueden desarrollar perfectamente cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de acción y no son incapacitantes para llevar una vida feliz. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora me gustaría que nos hagamos una foto todos de grupo aquí en el escenario.